Hebreos capítulo 1, versículos del 4 al 6. Y así dice la santa palabra de Dios. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Oh Padre, nos has dado la oportunidad de poder cantarte, Señor, y lo hemos hecho de todo corazón y nos hemos regocijado. Sabemos, Señor, que tú has recibido en nuestra alabanza. Sabemos, Señor, que tú te gozas en medio de tu pueblo. Pero, oh Dios, tenemos tanta hambre de ti. Estamos tan ansiosos de escuchar tu voz, tu palabra. Por lo tanto, oh Dios nuestro, háblanos. Háblanos a través de la exposición de tu santa palabra. Es todo lo que te pedimos hoy, Señor. Independientemente de lo que esté sucediendo en nuestras vidas, a pesar de nuestras pruebas, nuestras dificultades, a pesar de nuestro pecado, háblanos, Señor. Santifica a los santos y por favor salva a los pecadores. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En estos tiempos y en nuestra cultura, el tema de los ángeles y de hecho de los demonios, creo que es bastante relevante debido a las numerosas producciones cinematográficas que han captado la atención de muchos en nuestro país, pero particularmente de nuestro vecino país, Estados Unidos. Sin embargo, Hollywood, la industria cinematográfica más grande del mundo, ha sido en realidad muy ficticia en cuanto a la existencia de estos seres. Han sido producidas muchas películas específicamente sobre el tema de los ángeles y posiblemente usted ha visto un gran número de ellas. Pero al final del día, una película es una película. Y cuando salimos de la sala de algún cine, lo hacemos muchas veces con la sensación de que estos seres angelicales son solamente eso. Personajes ficticios que fueron el producto de la mente creativa de los productores de cine. No obstante, la Biblia habla extensamente y claramente acerca de estos seres extraordinarios. La palabra de Dios, de hecho, hace una narración bastante detallada sobre su existencia. Y no solamente eso, también la Biblia con lujo de detalle narra la funcionalidad de estos seres a través de las diferentes dispensaciones y especialmente en cuanto a relación entre Dios y su creación. Los ángeles, según la Biblia, son seres no ficticios, son seres espirituales reales que tienen personalidad, que tienen sentimientos, que tienen voluntad, así como nosotros. Los ángeles son seres extraordinariamente inteligentes y podríamos decir también superpoderosos. Incluso los ángeles también muestran tener emociones. Los ángeles, una vez más, son seres espirituales, por lo tanto, son seres que no poseen cuerpos físicos, aunque pueden tomar forma física.
En fin, los ángeles son, sin lugar a dudas, personajes bíblicos y reales que han existido desde el principio de los tiempos. Un autor de apellido Dickerson, experto en angelología, dijo lo siguiente: el hecho de que los ángeles existen es tan cierto como el hecho de que Dios existe. Esta es una gran verdad, amada iglesia. Los ángeles son reales, muy reales. Y la información que nosotros hemos recibido de numerosas fuentes como libros, artículos, informes y películas, como he mencionado, y especialmente en estos tiempos recientes, todo esto en realidad carece de la esencia fundamental de lo que son los ángeles. Así que, como creyentes, sabemos que la única fuente confiable a la que podemos y debemos acudir es la Biblia. Todo lo que nosotros podemos saber sobre ellos se encuentra explícitamente en las Escrituras. Así que me gustaría tomar unos minutos y hablar del tema de los ángeles para que de esa forma entonces podamos entender lo que el autor de la carta a los Hebreos quiere decirnos en este pasaje. Y sabemos que la aplicación puede variar entre nosotros. Dios sabe lo que necesitamos, pero mis amados, les animo a que escuchen atentamente sobre este tema. Y en realidad, como veremos, el tema de los ángeles no es el tema principal de este libro, ni tampoco lo será de nuestro sermón, sino que ahí se encuentra algo más grande que estos seres: Cristo. Y como vamos a hacer énfasis en la persona de Cristo como creyentes y como iglesia local, y como y como la mesa está servida, como ustedes pueden apreciar, les animo a que mediten para que al finalizar el sermón ustedes entonces puedan participar dignamente de ella. Para empezar, los ángeles son parte de la creación de Dios. Y ellos han sido fundamentales en los distintos asuntos del mundo a través de todos los tiempos. Ellos aparecen desde el comienzo de la historia de la humana y de hecho ellos estuvieron presentes cuando Dios creó al mundo entero. Job capítulo 38, versículos del 4 al 7, narran precisamente lo que acabo de mencionar. Ellos estuvieron presentes cuando Dios estaba creando la creación, lo que nos lleva a creer que fueron entonces creados antes que el mundo, fueron creados antes que nosotros. Y una vez más, los ángeles no son personajes ficticios, ellos son ángeles, son seres reales y su existencia es real, es tan real que se mencionan en más de 34 libros de la Biblia. Y como con cualquier otra doctrina, la fuente de información más convincente que prevalece sobre cualquier otra son las declaraciones y afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él hizo múltiples referencias a la existencia de los ángeles. El Señor Jesús no solamente habló de ellos, sino que ellos, los ángeles, también estuvieron allí para ministrarle justo después de él haber sido tentado en el desierto. ¿Recuerdan? Mateo capítulo 4. Y de hecho Jesús también hizo observaciones teológicas acerca de su naturaleza, como lo podemos ver en el Evangelio de Mateo capítulo 22, cuando él dijo que los ángeles no se dan en casamiento. Y de hecho Jesús también predijo la futura participación de los ángeles en aquellos acontecimientos de los fines de los tiempos. Mateo capítulo 16 y Mateo capítulo 25. Pero quizás una de las afirmaciones más asombrosas de Jesús sobre los ángeles es cuando Jesús menciona la facilidad de orar a su Padre para que Dios, su Padre, envíe una legión de ángeles para asistirle. O sea que los ángeles están al servicio de Cristo. Y como vamos a ver
posiblemente en el siguiente sermón, porque vamos a continuar hablando de estos seres. Los ángeles están también al servicio de los que han recibido la salvación. Por lo tanto, amada iglesia, es imposible negar la existencia de estos seres angelicales. Y tan solamente por el solo hecho de que Jesús habló extensamente sobre ellos. Y de hecho, no solamente habló sobre ellos, Él enseñó e incluso, como he mencionado, interactuó con los ángeles. Y como afirma el teólogo Charles Ryrie, él dijo lo siguiente: Cristo sabía que los ángeles existían y reflejó ese conocimiento en su enseñanza. El autor de la carta a los Hebreos de la misma manera refleja su conocimiento sobre los ángeles en este pasaje, y eso es lo que estaremos aprendiendo hoy y para el siguiente sermón. Observen cómo en el primer capítulo el autor de la carta a los Hebreos habla sobre ellos desde el versículo 4 hacia el final del capítulo, en el capítulo 14, pero si nota rápidamente también en el capítulo 2 el autor de la carta a los Hebreos continúa hablando sobre ellos. Y una vez más, aunque los ángeles no son el tema principal de su enseñanza, el autor de la carta a los Hebreos los menciona con el fin de llegar al argumento final de que Cristo es superior. Cristo es superior a todo y a todos. Él es mejor, como vamos a ver, que los ángeles. Él es mejor que cualquier otra persona. Él es el único en su categoría. Cristo es superior. Los ángeles no son superiores. Sin embargo, por las Escrituras entendemos que ciertamente son seres extraordinarios. Así que me gustaría seguir hablando sobre ellos. ¿Por qué? Porque queremos, así como el autor de la carta a los Hebreos, llegar al argumento final y poner a Cristo en el lugar que le corresponde. Él es sobre todo y sobre todos. Así que hablemos sobre los ángeles. A esta doctrina se le conoce teológicamente como angelología, el estudio de los ángeles. Así que hablemos primeramente acerca de su creación. Hablemos de su creación. Los ángeles son muy diferentes de los humanos, muy diferentes, muy distintos. Sin embargo, al igual que los seres humanos, son criaturas, o sea, son seres creados. Y aunque la Biblia no especifica con exactitud el momento en que fueron creados, una vez más se cree y ampliamente de que esto ocurrió justo antes de la creación de la humanidad. Y de hecho, como he mencionado, en Job capítulo 38 se considera que ellos mismos fueron testigos de la creación de la tierra. Los ángeles también están incluidos en la obra soberana de Cristo en la creación, de acuerdo al Evangelio de Juan capítulo 1 y de acuerdo a la carta a los Colosenses capítulo 1. El Salmo número 148, versículos del 2 al 5, indica que los ángeles, junto con todos sus ejércitos, así como el sol, la luna y las estrellas, y toda la expansión de los cielos, son producto de la creación de Dios. Los ángeles son la creación de Dios, son parte de la creación de Dios. Número 2, hablemos sobre la naturaleza de los ángeles. Dios, los hombres y los ángeles poseen una característica única y muy común. Todos, Dios, los hombres y los ángeles, tienen personalidad. Dios es personal, los humanos son personales y los ángeles también lo son. Y un ser personal, entendemos, es aquel que posee intelecto, emociones y aún voluntad. La Biblia describe extensamente a los ángeles con por lo menos estos tres elementos. Su inteligencia se refleja
en su deseo de aprender, escuchen, sobre la salvación de la humanidad. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 12. Y de hecho no solamente los ángeles, también los demonios poseen gran inteligencia. De hecho los demonios continúan siendo ángeles, solamente que son ángeles caídos. Lucas capítulo 4 versículo 11 y Lucas capítulo 8 versículo 28. Los ángeles también muestran su personalidad a través de la capacidad de elegir y de tomar decisiones, lo que significa una vez más que los ángeles, así como los seres humanos y así como Dios, tienen voluntad. Judas, versículo 6. Los ángeles no solamente son seres personales, sino, como mencioné al principio, también son seres espirituales, que son componentes esenciales de su naturaleza. La Biblia enseña claramente que ellos son espíritu y por lo tanto, una vez más, no poseen un cuerpo físico, aunque en ciertas ocasiones o en varias ocasiones en las Escrituras podemos ver que ellos tomaron de alguna forma forma humana. Por ejemplo, en el capítulo 19 de Génesis, usted puede leer todo esto cuando se encuentre en casa. Una vez más, Jesús también habló sobre la naturaleza de los ángeles y de que ellos no tienen la capacidad de procrear, así como nosotros como seres humanos podemos. Pero la Biblia tampoco menciona si ellos poseen algún tipo de género, aunque sabemos que cuando aparecieron en forma humana lo hicieron con una apariencia masculina. Los ángeles, al igual que los seres humanos, son seres creados y no son coeternos con Dios. Sin embargo, y así como los seres humanos que poseemos un alma, somos eternos. Cuando creó Dios a los ángeles, todos eran santos hasta que aproximadamente una tercera parte de ellos se rebeló en contra de Dios, su creador. Apocalipsis capítulo 12. Tercero, hablemos un poco acerca de la organización de los ángeles. Como todo lo que Dios ha formado bajo su creación, los ángeles no son la excepción. Dios estableció una organización angelical para llevar a cabo su propósito eterno y sin duda los ángeles han desempeñado un papel muy significativo en la manifestación de la obra de Dios. Y un claro ejemplo lo podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, donde Miguel y sus ángeles se preparan para luchar contra el dragón y sus ángeles. Y noten cómo aquí, tan solamente en esta porción de la escritura en Apocalipsis, vemos ver cómo se demuestra claramente la organización de estos seres angelicales. Podemos ver en Apocalipsis, que es el capítulo 12, que esta es sin duda alguna el ejército más poderoso que jamás haya existido y que fue conformado por los ángeles y que era una legión imponente que cualquier ejército del mundo temería enfrentar. Y una vez más, el teólogo Charles Ryrie afirma que los ángeles fueron clasificados en estructuras gubernamentales, lo que entonces indica una organización y jerarquía. ¿Por qué creen ustedes que los ángeles poseen una jerarquía y una organización como esta? Porque Dios, su creador, es un Dios de orden. Así que vemos en las Escrituras que su estructura angelical es firme, es sólida. Incluso Jesús declaró que cuando un reino está dividido, dicho reino no puede permanecer. Marcos capítulo 3. Y podríamos decir que la organización de los ángeles está dividida en diferentes rangos. Por ejemplo, Miguel, el ángel Miguel o arcángel Miguel tiene ese rango. Él es un ángel que tiene el rango de arcángel. Y lo podemos ver en Judas, versículo 9, y primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16.
Algunas escrituras que usted puede leer más adelante sobre esta organización la puede encontrar en Colosenses capítulo 1, capítulo 2, Efesios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 6, Primera de Pedro capítulo 3. En todas estas porciones podemos ver su jerarquía, gobernantes, principados, autoridades, potestades, tronos, dominios. Y una vez más, esta organización demuestra que los ángeles no son seres sin organización o desordenados, sino que ellos operan bajo una estructura establecida por Dios para cumplir su perfecta voluntad. Pero, ¿qué es exactamente lo que hacen los ángeles? Bueno, esto nos lleva al siguiente punto: el ministerio de los ángeles. Mencioné brevemente que ellos están al servicio de Dios y, como vamos a ver, también están al servicio de todos los que han recibido la salvación. Pero a lo largo de las Escrituras, una vez más, los ángeles una y otra vez son vistos como siervos de Dios. Ellos han servido, ellos han adorado, ellos han alabado y glorificado a Dios. Y pareciera ser que esta sería la única razón por la cual ellos fueron creados, pero una vez más, los ángeles fueron creados para ministrar a los creyentes, a todos nosotros. O sea que cuando nosotros posiblemente, y no estoy especulando, pero por lo que la Escritura dice, cuando nosotros estamos en alguna necesidad, así como los ángeles sirvieron a Cristo después de la tentación, ellos están ahí para servir nuestras necesidades. Podemos concluir que los ángeles fueron creados para servir a Dios, tanto directa como indirectamente. Directamente porque constantemente ellos adoran y glorifican a Dios. Por ejemplo, como lo dice el Salmo 148, como lo menciona el 6º capítulo del libro de Isaías, y como vemos también en nuestro texto, en el versículo 6, Hebreos capítulo 1, versículo 6, y también en Apocalipsis capítulo 5, versículos del 8 al 13. Pero los ángeles también sirven indirectamente porque ellos cumplen una función sacerdotal, podríamos decir, y de mensajeros. Y de hecho, esa palabra ángeles en el griego, en el original, significa exactamente eso. Son mensajeros de parte de Dios. Y por difícil que parezca, los santos ángeles de Dios también estarán desempeñando un papel importante en relación con los que no son salvos, ya que serán ellos quienes separarán en el día final a los incrédulos de los creyentes y los estarán preparando para el día de juicio. En resumen, después de esta breve descripción sobre los ángeles, y podríamos extender y podríamos hacer varias series o estudios bíblicos acerca de estos seres angelicales, y que posiblemente lo haremos en el futuro. Pero después de esta breve descripción de los ángeles de Dios, como hemos visto, son seres gloriosos, resplandecientes de la majestad divina, y son reflejos del poder y de la santidad de Dios. Ellos son imponentes. Su sola presencia inspira asombro. Ellos continuamente adoran a Dios sin cesar. Ellos, los ángeles, proclaman a grandes voces la santidad de Dios y lo hacen fuertemente con voces poderosas que estremecen los cielos. Isaías capítulo 6, versículo 3 dice: y el uno al otro, hablando de los ángeles, dice, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los ángeles son mensajeros celestiales, son guerreros de justicia y siervos fieles que ejecutan la voluntad del Todopoderoso con una perfecta obediencia. Su esplendor, una vez más, es tan grande que en muchas ocasiones los hombres han caído ante ellos en temor y admiración.
Pero mis amados, aún y con todo y eso, los ángeles no son superiores que el Hijo. No lo son. El versículo 4 de nuestro texto dice, hablando del Hijo con H mayúscula, hablando de Cristo, dice, fue hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En otras palabras, el Hijo supera en todos los sentidos la excelencia de los ángeles. Y ese es el argumento del autor de la carta a los Hebreos. Y aquí es donde en realidad iniciamos con la exposición de nuestro pasaje. Una vez más, el versículo 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, hablando de Cristo, tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Como hemos visto, los ángeles son parte de la creación de Dios. El Hijo no lo es. No lo es. De hecho, el Hijo es igual al Padre. Y en relación dentro de la divinidad, observen cómo el Padre le llama mi Hijo. O como lo traduce la Nueva Biblia de las Américas, Hijo mío eres tú. Recordemos que Jesús, por haber revelado esta verdad a los hombres, lo quisieron matar. ¿Por qué? Porque él decía que la relación con Dios era que este último era su Padre. Juan capítulo 10, versículo 32. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Versículo 33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Cuál blasfemia? Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. O sea que los judíos entendían que en el momento que Jesús decía que Dios era su Padre, se estaba haciendo exactamente igual que Él. A ningún ángel, por más poderoso que éste pueda ser, Dios le ha llamado mi hijo eres tú. A ninguno de ellos, por más gloriosos que puedan ser. Y recordemos que el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, al ver lo que un ángel le mostraba, se postró para adorarle. Los ángeles, como hemos visto, son pero tan gloriosos e imponentes, pero una vez más, a ninguno de ellos Dios jamás le dijo, mi hijo eres tú. A ninguno de ellos. A ninguno de ellos. Pero observemos lo que continúa diciendo nuestro texto. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Cuando el autor dice te he engendrado hoy, básicamente está haciendo referencia a la humanidad de Cristo. Y esto es clave, amada iglesia. Está haciendo referencia a la humanidad de Cristo. Esta es una cita directa del Salmo número 2, donde el salmista proféticamente proclama que el Mesías es en efecto una persona divina. Aparte, ya sabemos que el Hijo de Dios es Dios mismo. Está de hecho establecido por el hecho de que ambos, el Padre y el Hijo, comparten la misma naturaleza divina. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos uno. Así que te he engendrado hoy. Se refiere específicamente, escuchen, en el momento que el Hijo nació físicamente en esta tierra. Sería una blasfemia pensar que el Hijo tuvo un comienzo
Pero no, en la tierra sí lo tuvo, pero en la eternidad es imposible. Es imposible. Él como Dios es eterno. Igual que el Padre y el Espíritu, pero en el tiempo y en el espacio, Él tuvo un inicio como hombre. Nació de una virgen. Nació en un lugar físico y específico. Sí, tuvo un inicio. Y es por eso que aquí, en el versículo 5, vemos que Dios, y por cierto, el versículo 5 y 6 es Dios hablando. Vemos que Dios, aquí en el versículo 5 dice, yo te he engendrado hoy. Pero noten que la pregunta se extiende hacia el resto del versículo número 5. Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Esta es una pregunta que se debe de responder con un rotundo a ninguno, a nadie de los ángeles, por lo que podemos concluir de que el Hijo es especial, el Hijo es superior a los ángeles. Esta última parte del versículo 5 es una cita directa de 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 14, así como también de 1 de Crónicas, capítulo 17, versículo 13, que dicen básicamente lo mismo. Versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, haciendo cita al Salmo número 2. Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo, cita de 2 de Samuel y 1 de Crónicas. Ahora, a continuación veremos cómo el autor de Hebreos resalta la autoridad del Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Observen rápidamente la palabra primogénito. Esta palabra nosotros la entendemos de una forma muy, pero muy distinta, muy diferente. Típicamente cuando nosotros hablamos de un primogénito nos estamos refiriendo al primer hijo de una familia. Oh, este es mi primogénito, ¿cierto? Y malamente algunos interpretan esta palabra primogénito exactamente de la misma forma, lo que hace que coloquen a Cristo como un ser creado. Pero ya vimos que Él es eterno, el Dios eterno. Él es el Dios eterno. Y no voy a mencionar esos grupos religiosos que no solamente afirman, sino que enseñan de que el Hijo es creado. Es una total blasfemia. Pero mis amados, nosotros tenemos el privilegio de ver por medio de las Escrituras que esa es una vil mentira. La Biblia claramente nos dice quién es Él. Él es Dios. Sí, Él es hombre enteramente, pero también es completamente Dios. Incluso algunos aprovechan el uso de esta palabra para enseñar que el Hijo tuvo un principio y que por lo tanto es una vez más un ser creado. Y mayormente estos individuos utilizan sí este texto de nuestro pasaje, pero mayormente utilizan el texto en Colosenses capítulo 1, versículo 15, que dice así, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces el argumento de ellos es, ven, aquí está diciendo que Él es primero en el orden de la creación. Pero aquí el autor de nuestro pasaje no está utilizando esta palabra en ese sentido, sino en un sentido de autoridad y en un sentido de preeminencia. O sea, Cristo es el primero en todo, el primero en toda la creación. De toda la creación, Él tiene el lugar primero.
el lugar de autoridad, el lugar de preeminencia. Y como primogénito, el Hijo tiene un mayor rango sobre todos los reyes de la tierra. Observen lo que dice el Salmo número 89, versículo 27, donde Dios dice: yo también le pondré por primogénito, y Él es el más excelso de los reyes de la tierra. Así que aquí el autor se refiere a, como dice el pastor John MacArthur, se refiere con esta palabra a prominencia de posición o de título y no al orden del tiempo. Cristo no fue el primero en nacer en la tierra, sino que mantiene la posición más eminente de soberanía. Por lo tanto, en el contexto de nuestro pasaje, el Hijo es infinitamente superior a los ángeles en todos los aspectos, tanto así que el autor de Hebreos dice lo siguiente, versículo 6, Hebreos capítulo 1, versículo 6, parte final. Noten lo que dice ahí: adórenle todos los ángeles de Dios. Básicamente aquí el autor está haciendo referencia a un versículo del Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio que dice así, capítulo 32, versículo 43. Alabad naciones a su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos. Ahora, en nuestras versiones, por ejemplo, como la Reina Valera 1960, no podemos encontrar textualmente la cita de esa referencia, pero sí aparece en la Septuaginta, o sea, la traducción griega. Y en esa versión griega hay una frase adicional, de manera que el texto lee de la siguiente manera: alabad naciones a su pueblo, adórenle todos los ángeles de Dios. Nuestra versión dice: alabad naciones a su pueblo, pero en la versión de la Septuaginta dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles, por más gloriosos que sean, no aceptan adoración. Aquel ángel de Apocalipsis que le mostraba al apóstol Juan todo lo que acontecería, rechazó su adoración al verle postrado, y él le dijo esto en ese momento al idólatra del apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 22, versículo 9, al verlo postrado delante de él, le dice: mira, no lo hagas. ¿Por qué? Porque yo soy consiervo tuyo. En otras palabras, somos igual, somos siervos de Dios, tenemos un Dios, tenemos un solo Señor. Soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Y noten lo que el ángel le dice al apóstol Juan: adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. ¿Sabes? Llegará un día en que todos, absolutamente todos, tendrán que caer en sus rodillas. Todos tendrán que doblegarse ante la majestad de Cristo. Todos, absolutamente todos, los salvos y no los santos, los santos y los no santos. Incluso los demonios tendrán que hacerlo. Ellos, los demonios, se postrarán en el día final delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y aquí toda es toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Todos, absolutamente todos. Salvos y no salvos, ángeles santos y demonios también, todos van a doblar la rodilla. Y posiblemente en este día tú no lo estés tomando realmente en serio. Pero ¿sabes? Deberías de tomártelo y muy seriamente. Así que la pregunta es: ¿adoras a Dios?
Y no me estoy refiriendo a que hace unos minutos estábamos cantando, que es parte de nuestra adoración. No me estoy refiriendo a eso. Realmente con tu vida y en todos los sentidos, y en todo lo que haces y en todo lo que piensas, adoras a Dios. ¿Cómo es tu adoración? No quieres esperar en ese día del juicio. No quieres esperar a que tus rodillas se dobleguen delante de Él, porque Él es el Señor. Tú le quieres adorar hoy mismo. Vemos que el autor hace un tipo de mandamiento: adórenle los ángeles. Si los ángeles, que en realidad, como vamos a ver en el próximo sermón, son, podríamos decir, mayor que los hombres, y ellos adoran a Dios, ¿por qué tú, como ser humano caído, no lo haces? ¿Adoras a Dios en tiempo presente? Una vez más, querrás esperar en ese día, también cuando aún en tu condición caída y sin esperanza ya tendrás que doblegarte, porque Él es el Hijo. Él es aquel quien tiene autoridad. En este pasaje considero, visto mucho, bastante, o por lo menos lo suficiente. Hemos visto que Jesús es mayor que los ángeles porque Él es el Hijo de Dios. A ninguno de los ángeles les dijo, mi hijo eres tú. A ninguno de los ángeles les dijo, yo te he engendrado hoy. Él es el Hijo de Dios y a Él lo engendró. Y por lo tanto, Él es mayor que los ángeles. Y por esa razón, una vez más, ellos deben de postrarse delante de Él y adorarle sin cesar. Pero una vez más, ¿tú adoras a Jesús como el Señor? ¿Confías realmente en su poder y confías en la autoridad sobre tu vida? Posiblemente reconozcas que Él tiene autoridad y sobre todo el mundo, pero realmente la tiene sobre ti. ¿Reconoces tú eso en tu vida? Cuando enfrentas desafíos, cuando enfrentas dificultades, cuando estás en angustia, cuando tu corazón ya no puede más, recuerdas que Él es el Señor y que reina sobre todas las cosas, y eso te debe de traer mucho aliento, bastante aliento. Pero si no eres creyente, me gustaría darte un consejo muy, pero muy práctico. Una vez más, posiblemente tú has visto un sinnúmero de películas acerca de los ángeles. Pero sabes, no tomes esto como una simple historia. Cristo realmente es el Señor. Realmente Él tiene toda la autoridad. Y Él en estos momentos, en estos precisos momentos, se encuentra reinando con toda autoridad. Incluso después de que Cristo murió y resucitó, Él y su ministerio sigue continuamente activo y en pleno efecto. Sabemos que todo comenzó durante su ascensión, y habiendo terminado su ministerio terrenal para hacer aquello para lo cual su Padre lo había enviado, Cristo regresó a la gloria que una vez Él tuvo junto con su Padre. Cristo ascendió a la gloria. Sin embargo, Él, una vez más, ahora se encuentra en una posición muy, pero muy exaltada, porque Él está sentado a la diestra de su Padre. En estos precisos momentos, Él está ocupando una posición de soberanía
y exaltación, porque Él es Dios. Termino con este pasaje en Filipenses capítulo 2, versículo 9. Si me gusta acompañar ahí. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Eso es para ti, Jesús? ¿Eso es para ti el Hijo? Aquel que tiene un nombre alto y sublime y perfecto. Si lo es, gloria a Dios. Entonces, adórale así como los ángeles le adoran continuamente y en estos momentos presentes hacia toda una eternidad. Pero si Jesús, si el Hijo no es para ti lo que es, entonces en esta hora es el momento de que tú vengas en fe y en arrepentimiento, que confieses todos tus pecados, pasados, presentes y sí, futuros. Ven delante de Él y Él, con amor y con misericordia y con su gracia, te concederá la vida eterna. Despójate de ti mismo, deja de confiar en tus propias obras, confía solamente en la obra de Cristo Jesús. Arrepiéntete, confiesa con tu boca, cree en tu corazón y Dios te perdonará. Y Él te hará miembro de su familia. Él te hará miembro de su iglesia universal y a partir de ese momento, tú, así como los ángeles y como cualquier otro creyente, entonces podrás hacer esto, podrás adorarle finalmente y libremente. Señor, gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque a través de estos versículos hemos sido recordados sobre la persona de Cristo Jesús. Él es tu Hijo. Solamente a Él se le ha dado autoridad. No hay nadie como Él. Él es superior a los ángeles. Aunque ellos son gloriosos en sí, y aunque ellos son santos, y los que están junto a tu presencia jamás han pecado, aún así ninguno de ellos está por sobre tu Hijo. Él es único en su propia categoría. Gracias por recordarnos esto, Señor. Pero ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes a que realmente le podamos servir de la manera que Él y tú nos demandan. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayuda a los santos, que todos nosotros podamos conformarnos a su imagen. Que podamos caminar como Él caminó en esta tierra. Y aunque sabemos que en esta vida no alcanzaremos la perfección, sabemos, Señor, que ese es nuestro llamado. A los incrédulos, Señor, te pedimos que por favor tengas misericordia y que así como un día tú nos salvaste, hoy, Señor, tú les salves. Que los arrebates de las llamas del infierno y que los traigas a tu santa presencia. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por tu santa iglesia. En el nombre de Cristo oramos. Amén.